Soy Enrique Bernao, responsable de ciberseguridad industrial dentro de la unidad de ciberseguridad de NTT Data. Y en esta sesión vamos a comentaros cuáles son los principales aspectos de la seguridad en el sector industrial, ¿no? El contexto, la situación actual, hacia dónde se dirige y, sobre todo, cuál es la propuesta de servicios y soluciones que nosotros lanzamos al mercado, ¿no? Vamos a intentar, es un tema eh, ciertamente árido, ¿no? Porque siempre se habla de industria y tal, ¿no? Es un poquito, no es muy jovial, no es muy divertido, pero vamos a tratar de que la charla pues sea amena, entretenida y placentera y que sobre todo os traslademos información que realmente os pueda interesar. Lo primero que me gustaría comentar es cuál es el objetivo. El objetivo dentro de lo que es la ciberseguridad industrial es el mismo que el objetivo en cualquier otro de los sectores, ¿no? Es dar capacidades de prevención y respuesta ante posibles ataques internos y externos a una organización, ¿vale? No es nada más. El sector industrial tiene unas características especiales en cuanto a lo que son los ataques o los objetivos de los ataques. En el sector IT, y probablemente muchos de los que estáis en esta charla estabais en aquel momento, cuando tienes un ataque, normalmente lo que intentan es robar información para luego revenderla, utilizarla, extorsionarte, pero lo que buscan es información, es datos habitualmente. Es cierto que pueden llegar a tumbar servidores, bueno, y hacer una serie de maldades, pero lo habitual es buscar información para luego sacar un provecho de ella vendiéndola o extorsionándote. En el sector industrial la situación cambia, ¿no? Básicamente lo que intentan un ataque a una fábrica es detener la producción o cambiar el modelo, o cambiar lo que se está ejecutando, ¿no? O interferir en lo que es la marcha y la función de la fábrica. Por lo tanto, los objetivos son distintos, aunque la forma de intentarlo tiene relativas similitudes, ¿no? Pero es fundamental saber que lo que estamos protegiendo desde ciberindustrial son habitualmente procesos que están manejados o gestionados por algún activo, ¿vale? No por personas. Entonces eso también cambia un poco lo que suelen ser los modelos de ataques. Existen dos universos o dos tipos de clientes. Lo de dos tipos únicos, ya podéis imaginar que es una forma de hablar, ¿no? Pero sí que existen como dos grupos o dos grandes grupos de clientes o de entornos en este sector, ¿no? Por un lado están las empresas en las que las tecnologías o la tecnología puede formar o forma parte de su producto, de lo que están vendiendo, ¿no? Como pueden ser pues las empresas aeronáuticas, empresas de energía, automoción, transporte, bueno, todas estas empresas, para ellos la tecnología es fundamental porque forma parte de su producto y, por lo tanto, están en un nivel de securización o de control de sus procesos muy avanzado. Es decir, aquí prácticamente la ciberseguridad OT y la ciberseguridad IT están al mismo nivel, ¿no? Eh, Aquí estos tipos de empresas lo que siempre solicitan de la ciberseguridad es normalmente unos procesos de optimización, ¿no? Y mejorar sus sistemas de prevención. Todas estas empresas que todos conocemos cuentan con planes directores de seguridad, tienen una gran alta capacidad de respuesta ante incidentes, son dentro de lo que es el concepto de ciberseguridad industrial muy maduros, tan maduros como en el entorno IT. Este tipo de empresas, a pesar de esa madurez, es cierto que tienden a sufrir muchos ataques. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen una exposición mediática muy importante, ¿no? O sea, atacar a una aerolínea o atacar a una central nuclear o atacar a alguna empresa del sector de las tecnologías, pues es muy vistoso y eso es lo que ha puesto antes Alejandro ahí, pues se ve muy rápidamente, ¿no? Pero ya os digo que este tipo de compañías que están avanzadas tecnológicamente tienen unas capacidades de respuesta ante ataques y ante incidentes de ciberseguridad muy alto.
Esto aproximadamente puede suponer pues un 20% del sector nada más, es decir, muy poquitas empresas. El resto pues tienen una situación absolutamente distinta. Su nivel de madurez es bajo. Es cierto que no se puede generalizar porque al final, bueno, pues cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Pero sí que todas tienen o cumplen una serie de características, ¿no? La primera es que la necesidad de dotar de ciberseguridad a su entorno de producción, a su entorno industrial, es relativamente desde hace poco, ¿no? Hace poco tiempo. Estamos hablando de 5, 8 años, no antes, ¿no? Y esto viene determinado por la irrupción de todos los activos IoT que se han incorporado a los procesos productivos y a los procesos de fabricación, ¿no? Esa es la primera situación, ¿no? Se tienen que incorporar muy rápidamente y dotarse de ciberseguridad porque el mercado se lo demanda, ¿no? Su ecosistema de producción ha cambiado totalmente. Antes se trataba de sistemas muy cerrados, donde no existía comunicación con el exterior, muchos de ellos eran sistemas propietarios y era lo que se conocía como seguridad por oscuridad, ¿no? Era un sistema blindado, era una fábrica, allí ni entraba ni salía nada y por lo tanto no había posibilidades de que nadie intentara atacarte. Y por otro lado, el proceso de seguridad y el proceso de gestión de las maquinarias y de los activos estaba totalmente separado del entorno IT. No había relación, ¿vale? Por lo tanto, tampoco podía haber capacidad de infectación por parte del mundo tradicional del IT y de los servicios de IT. Esa situación, como os he comentado, cambia radicalmente y en este momento todas las empresas necesitan cubrirse y dotarse de elementos de ciberseguridad para protegerse, ¿no? Básicamente, el principal problema que tiene este tipo de compañías es que no saben lo que tienen instalado, ¿vale? No tienen ni idea. Cada proceso, cada línea de fábrica ha ido creciendo en base a unas necesidades que imponía el negocio y se ha ido dotando de unas tecnologías, de unos activos que muchas veces se convertían en pequeñas granjas, ¿no? Había un servidor que daba servicio a una serie de activos, a una serie de PLCs, a una serie de máquinas y de ahí no salía. Esto, ya os digo, cambia radicalmente y ahora las compañías, las empresas necesitan dotarse de unos sistemas de ciberseguridad que les comprometan a todo el ámbito de la fábrica. Nosotros siempre que llegamos a un cliente de este tipo, en este tipo de situación, lo primero que hacemos es un assessment, ¿no? Intentamos una auditoría para, lo primero, identificar, hacer un inventariado de todo lo que tienen allí dentro, porque lo habitual es encontrarse con sistemas totalmente obsoletos, con PLCs que ya están descatalogados, que no tienen mantenimiento ni soporte, ni cumplen ningún tipo de normativa vigente en materia de ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, lo que intentamos es dotarles de esa primera capa, ¿no? De hacer ese assessment, esa auditoría e identificar qué es lo que tienen ahí. A partir de ahí, empezar a dotarles de los elementos de seguridad que van a necesitar para moverse en el actual mercado. Como resumen, bueno, pues la separación, como resumen de la situación actual que tienen el sector industrial. Bueno, pues primero, la separación entre el mundo IT y OT tiende a desaparecer. Ahora mismo todas las empresas, todo el entorno industrial necesita dotarse de unos componentes de ciberseguridad globales. La frontera entre el IT y el OT prácticamente ha desaparecido y se tiende a tener un único sistema, lógicamente con unas circunstancias distintas para manejar lo que es el entorno OT del IT, pero todo ya con consolas centralizadas y con herramientas corporativas que dotan a toda la organización de esas posibilidades de gestionarlo, ¿no? En ese contexto en el que nos movemos es donde ahora mismo nosotros estamos trabajando y es donde estamos implantando una serie de servicios y soluciones, creemos, muy novedosas, muy interesantes, que están ayudando mucho a nuestros clientes y que es lo que Alejandro os va a pasar a contar a partir de ahora.
Pues sí, como bien decía Enrique, uno de los principales problemas, aunque lo trataremos más adelante, es la separación entre entornos y TOT, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los últimos casos de incidentes en entornos industriales o en entornos OT, aunque es cierto que era en el año 2010 o en el 2011 cuando Kaspersky con un informe reconocía que la ciberguerra era real, que la guerra entre países a infraestructuras críticas y a entornos industriales era algo real. Yo creo que no ha sido justo hasta ahora, con el conflicto Rusia-Ucrania, cuando nos hemos dado cuenta de la verdadera importancia que tiene la ciberseguridad, ¿no? Y los ciberataques en cualquier conflicto entre países. Uno de los últimos, por ejemplo, ha sido un hackeo masivo a las gasolineras de Rusia, que si no lo habéis visto está en toda la prensa. Y bueno, pues hackeaban algo tan sencillo como impedían que echases gasolina, y en las pantallas donde ponía el precio de lo que llevabas echado y los litros, pues ponían algún mensaje reivindicativo, ¿no? Y entre los incidentes más importantes, pues algunos de vosotros también recordaréis el incidente al Colonial Pipeline, ¿no? A la cadena de suministro de combustible de toda la costa este de Estados Unidos. Y yo creo que esto ha puesto de manifiesto dos cosas. Por un lado, la importancia que tiene que tener la disponibilidad en estos sistemas industriales, y por otro lado, algo que siempre digo yo, no es que cada vez haya más hackers o que cada vez sean más buenos, que es cierto que cada vez hay más talento, sino que cada vez es más fácil hackear estos sistemas industriales que están olvidados. Para que os hagáis una idea, el hackeo que paralizó todo el suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos hace un par de años no fue un hackeo súper elaborado, simplemente fue porque la contraseña de acceso a todos los sistemas industriales fue filtrada en Internet, y era una contraseña muy simple, ni siquiera tenía números y tenía menos de 6 caracteres, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los entornos industriales han pasado a ser una parte muy importante de la ciberseguridad, ¿no? En esta parte siempre me gusta poner esta pirámide. Esta pirámide es la que llamamos la pirámide de automatización industrial, o los diferentes niveles Purdue bueno, pues de todos los sistemas industriales, y refleja muy bien de qué manera han chocado el entorno IT y el entorno OT. Digamos que en una fábrica los dispositivos o los sistemas de control que nos encontremos se dividen en diferentes niveles. En el nivel más bajo de la pirámide nos podemos encontrar en una fábrica todas aquellas válvulas, todas aquellas prensas, motores, etcétera. Toda aquella instrumentación que está más cerca del proceso de producción. En un nivel superior nos encontramos con la red de control, es donde encontramos todos los PLCs o por decirlo así, todos los cerebros de la fábrica. Son aquellos dispositivos que tú programas para que, por ejemplo, en una fábrica de cervezas, pues una máquina ponga los tapones de las cervezas exactamente en la posición en la que deben y en el tiempo en el que deben, ¿no? Son estos aparatitos que controlan todos esos procesos. En el siguiente nivel tenemos lo que llamamos los sistemas de supervisión, todas aquellas pantallas que vemos en una fábrica que indican nivel de temperatura de una máquina, nivel de aceite, estado del proceso productivo, si una línea se ha parado o no. Pues todos esos sistemas de supervisión están en este nivel, y es a partir del nivel 3 cuando empezamos a tener problemas o cuando empieza a nacer el conflicto IT-OT. Tradicionalmente, como bien decía Enrique antes, en los entornos industriales existía la protección por oscuridad. Es decir, como no tenía nada conectado, ya no solo a Internet, sino en red, no tenía que protegerme de nada porque literalmente no podían atacarme. Y esto ha cambiado. Con la interconectividad, con la llegada de la industria 4.0, muchas empresas necesitan tener en tiempo real esos datos de producción, y es cuando los sistemas como los ERP, los MES o las aplicaciones tradicionales se conectan con fábrica. Y eso, pues, por diversas características que veremos ahora de la fábrica, pues ha provocado que cada vez sean más los ataques y que sean mucho más, que tengan mucho más impacto, ¿no?
¿Cuáles son los principales tipos de ataque que nos encontramos a entornos industriales? En primer lugar, nos encontramos con los ataques de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque son unos ataques muy fáciles de implementar. Son ataques incluso que se pueden comprar en la dark web. Por poneros un ejemplo, por lo que cuesta un café o por 5 euros, podéis haceros con un ataque de denegación de servicio de a lo mejor 5 gigabits por segundo, ¿no? Es decir, es muy fácil comprar estos ataques, no hace falta ser un hacker, directamente te lo dan todo hecho, ¿no? Por otro lado, también tenemos el phishing y la ingeniería social. Esto es algo que aunque en IT sí que se ha visto desde hace mucho tiempo, ahora cada vez está apareciendo más también en entornos OT, gente que suplanta identidades de fabricantes diciendo que tienen que actualizarte un dispositivo, diciendo que tienen que hacer tu mantenimiento y te dan un enlace y tú entras y directamente te secuestran toda la cadena de suministro, ¿no? En estos casos de ransomware, bueno, pues son casos complejos porque normalmente se intenta que el cliente no pague, porque el hecho de que pagues directamente te pone en una lista negra de gente que está dispuesta a pagar por un ransomware y solo va a hacer que se dediquen full time a ti los ciberdelincuentes, ¿no? Por eso pongo también el ransomware abajo. Y por otro lado, los siguientes dos, dispositivos IoT y explotación de vulnerabilidades, van muy de la mano. Cada vez son más los dispositivos que están conectados a Internet sin control. De hecho, no solo en OT, cada uno pues lo podréis ver en vuestras casas, ¿no? Cada vez tenemos más cámaras, cada vez tenemos incluso neveras inteligentes, televisiones. Pues todos estos dispositivos también se están instalando sin control en los entornos industriales. Y todo eso conlleva unas vulnerabilidades. No solo porque estén desactualizados o porque tengan vulnerabilidades, sino por lo mal gestionados que están. Es decir, pues le dejan contraseñas o usuarios por defecto, por ejemplo, ¿no? Actualmente en la industria la situación es un poco más compleja que lo que os hemos contado. ¿Por qué? Porque mientras que un entorno IT, un entorno de oficinas, puedes llegar y a lo mejor si ves un ordenador desprotegido puedes recomendar instalar un sistema anti-malware o un antivirus o un firewall, en industria no es tan sencillo. ¿Por qué? Primero, porque en el sector industrial los activos y los ordenadores tienen un ciclo de vida mucho más amplio que en oficinas. Pongamos que en oficinas un ordenador se renueva cada 2 o cada 5 años. En industria estamos hablando de 20 años. Es decir, que si yo compro hoy un dispositivo de control industrial en el 2022, hasta el 2042 el fabricante me presta soporte y no voy a tener por qué cambiar de dispositivo. Y eso hace que nos encontremos con, por un lado, sistemas obsoletos y que no son actualizables. Cuando entramos en una fábrica, pues es normal encontrarnos Windows XP, Windows NT, incluso MS2. Para que os hagáis una idea, la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas de Madrid, lo que es el sistema que divide los equipajes y que los controla, funciona bajo MS2, mientras que el de la T4 funciona bajo un sistema Windows completamente actualizado. Cualquier persona podría pensar que el que funciona mejor es el actualizado, pero es totalmente al revés. El que funciona mejor es el sistema MS2 de la T1, el que da menos fallos, ¿no? Eso, pues bueno, os da una idea de lo obsoletos que están los sistemas que nos encontramos en una fábrica. Por otro lado, en el cuadrado amarillo, algo que también mencionaba Enrique, es la falta de visibilidad de los dispositivos. Una pregunta muy recurrente, que de hecho suele ser el principal punto en el que entramos en proyectos, es no sé lo que tengo conectado y no puedo proteger lo que no puedo ver. Con lo cual, el primer paso es directamente tener visibilidad sobre quién se conecta y qué es lo que tengo conectado. Otro de los gaps de seguridad que tenemos es el diseño no seguro. Pues redes que directamente están mal segmentadas o redes que a lo mejor tienes perfectamente divididas. Tienes una red para las máquinas de fábrica y tienes otra red para los equipos de oficina, pero un buen día te das cuenta de que todos los equipos de oficina se han ido conectando a la Wi-Fi o a la red de fábrica, pues porque les resultaba más cómodo bajar con el portátil y enchufarse en el primer puerto que veían, ¿no? Con lo cual, todas esas cosas pues provocan un diseño no seguro y controlado.
Y por otro lado, las siguientes dos también van de la mano. Nos encontramos con diversidad de equipamiento. Hay, cada fabricante de sistemas de control industrial establece su propio protocolo de comunicación o sus propios sistemas legacy, precisamente para que sea más complejo para ti salir de su ecosistema. Es decir, si compro un sistema Siemens que me vea obligado, entre comillas, a comprar todo el ecosistema Siemens porque resulta más cómodo. Esto, por fortuna, con los últimos años se está cambiando y se han dado cuenta de que la solución no es esa. La solución es permitir la integración con todos los dispositivos, incluso con los sistemas de monitorización IT. Pero aún a día de hoy sigue siendo un problema. Y la falta de gestión de configuración de estos dispositivos. Y por otro lado, pues vulnerabilidades que tienen estos sistemas obsoletos y el incremento de conectividad, lo que comentábamos antes, ¿no? Cada vez están más abiertos a Internet. En cuanto a diferencias principales entre IT y OT, aunque podríamos perfectamente dedicar una charla entero a diferenciar ambos entornos, siempre me gusta una comparativa que hacen en el Centro de Ciberseguridad Industrial, que es que mientras en entorno IT somos esquiadores, en entorno OT somos escaladores. ¿Por qué? Pues porque en entorno IT un esquiador está preparado para caerse muchas veces y levantarse rápidamente, pero en OT no. En OT somos escaladores, tenemos que estar preparados para directamente no caernos, porque cualquier caída en nuestro sistema de producción supone unas pérdidas cada segundo que nuestra línea está parada, ¿no? Por poneros un ejemplo, en IT, un servidor de email. Cualquiera de nosotros, imagínate, se nos corta el correo electrónico. Podríamos perfectamente estar una hora sin correo electrónico, algún grito habría, alguna discordancia, pero bueno, no es lo más grave, recuperaríamos el servidor de correo y listo. En OT, cuando hay un ciberincidente o cuando se detecta un ataque, no se puede paralizar el proceso productivo. Se tienen que tomar lo que llamamos medidas de contención, es decir, contener la amenaza y controlarla, pero por defecto no se puede hacer eso, no se pueden parar los sistemas de producción. Eso hace que, bueno, pues que mientras que en sistemas de IT, como veis ahí, lo más importante sea la confidencialidad, pues que no se filtren los datos de correo electrónico de una empresa, que no se filtren los datos de facturación. En OT es al revés. En OT la confidencialidad nos da igual, entre comillas, pero lo que más prima es la disponibilidad, que nuestros sistemas no paren, ¿no? En cuanto a, bueno, con respecto a los diferentes niveles, esta slide la ponía sobre todo para el que no conozca el concepto PLC, que seguro que muchos de vosotros los conocéis. PLC, por ejemplo, el que veis ahí abajo es un S7, un 1200. Ese aparatito gris que veis ahí es el cerebro de una fábrica o de una línea de fabricación, ¿no? Esos dispositivos son los que se programan e indican cuándo tiene que bajar una prensa, cuándo tiene que abrir una válvula, etcétera. Y lo que tenéis encima es una imagen que quería poneros de lo que es un sistema SCADA, ¿no? Cada vez que veáis una foto en la televisión de una persona en una fábrica delante de una pantalla que monitoriza todo, pues eso es un SCADA o un HMI. Bueno, en cuanto a, retomando un poco lo que os contaba al principio con los ciberincidentes, algo que siempre digo yo es que lo que decía, no es que cada vez haya hackers y cada vez sean mejores, sino que cada vez estamos más expuestos, ¿no? Y a la gente, sobre todo en las charlas formativas, suelo poner estas capturas. Lo que veis abajo, en la parte inferior izquierda, es una captura de Shodan. Shodan, por resumirlo muy mucho, es como el Google de los dispositivos que están conectados a Internet. Es un portal, tú puedes entrar desde cualquier navegador, haces una búsqueda y ves en tiempo real todos los sistemas que están conectados a Internet. Y aquí, pues hemos hecho una prueba y hemos hecho la búsqueda de la palabra clave SCADA, de la palabra clave de los sistemas de control y de adquisición de datos industriales, ¿no? Y nos sale un total de 1065 resultados, 48 de ellos en España. 48 pueden parecer pocos, pero son 48 puntos de entrada que tienen fábricas, que tienen sistemas productivos a entrar en su red. Y esto sin siquiera hacer una búsqueda un poco más refinada, ¿no? Y lo que veis arriba en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha, pues es el resultado de que estos sistemas estén expuestos. Pues que con 2 clics te puedes encontrar desde contraseñas en claro a bases de datos,
hasta ordenadores en los que puedes acceder y puedes controlar lo que quieras, ¿no? Y en la parte superior derecha pues tenéis una prueba de ello. Esto es un dispositivo que cualquiera de nosotros puede encontrar ahora en el buscador. Otro de los gaps de seguridad que hay, que comentaba antes, es la mala segmentación IT/OT. A veces se dan casos muy curiosos, que es que la segmentación está bien hecha, pero la protección que pones en ella está mal. ¿Por qué? Porque llega un fabricante, te instala un firewall que parece el mejor del mundo, pero no queda bien configurado. Y esto es algo que hacemos nosotros desde CyberOT, por ejemplo, ¿no? Nos dedicamos a la configuración y al bastionado de toda la red, al despliegue de diferentes soluciones. Si tenemos una red perfectamente dividida y colocamos dispositivos de seguridad, pero estos dispositivos de seguridad no están gestionados, es igual o peor incluso que si no tuviésemos nada. ¿Por qué? Porque puede dar pie a que los atacantes hagan lo que se llama desplazamiento lateral, es decir, que entren por un hueco de la red de IT y directamente se hagan con el control de toda la fábrica. También nos encontramos con ausencia de sistemas de detección y protección. Siempre me gusta hacer más hincapié en los sistemas de detección. Los sistemas de detección de intrusiones son los llamados IDS y los de protección son los IPS, porque normalmente un entorno industrial, aunque cada vez hay más dispositivos de protección específicos para OT, no podemos colocar sistemas de protección activa. Es decir, no podemos colocar un sistema que ante un ataque bloquee las comunicaciones directamente, porque en entornos industriales hay muchísimos falsos positivos. Imaginaos que una cadena de fabricación que está funcionando perfectamente, estos dispositivos detectan algo que no es un ataque como algo que sí lo es y directamente bloquea toda la cadena de producción. Pues no, eso tiene que tener una persona detrás, tiene que tener un trabajo de filtrado de alertas y filtrado de falsos positivos. Por eso nosotros también nos dedicamos al despliegue de sistemas de detección de intrusiones y no tanto de protección. Y por otro lado, otro de los gaps más grande que encontramos es la ausencia de gobierno. Yo creo que, de hecho, estos son los dos gaps más importantes de seguridad. Por un lado, que no sepas lo que tienes conectado y, por otro lado, que tampoco lo tengas controlado, que tampoco tengas controlado tu personal. Por fortuna, cada vez son más los marcos normativos que estandarizan, por ejemplo, la ISA, la 62443, y son marcos pues, que te dan medidas muy claras, medidas muy concretas de qué tienes que hacer en tu fábrica para alcanzar determinado nivel de ciberseguridad. Y esto es algo que no hacen normativas como la ISO 27001. La ISO 27001 está muy bien para un entorno de oficinas, pero para un entorno de fábrica donde necesitas medidas concretas de cómo proteger un sistema obsoleto, dónde instalar un determinado firewall, etcétera, pues eso no te lo da. Y eso te lo dan todas estas normativas específicas. Y luego, por otro lado, también la parte de vulnerabilidades y amenazas, ¿no? Pues, por un lado, las hay que afectan a la confidencialidad, porque los protocolos, la manera en la que se comunican las máquinas en industria, normalmente es algo no cifrado, porque todo lo que requiera cifrado y requiera un descifrado en otro punto implica ralentización en las comunicaciones y eso es algo que no se quiere en ningún caso. La parte de falta de integridad, no hay sistemas de protección que te impidan a lo mejor destruir con 2 líneas de código o con un programa un sistema de control industrial. Son dispositivos muy frágiles, dispositivos muy tontos, por así decirlo. Y por otro lado, la falta de autenticación. Los protocolos industriales por defecto siempre son o siempre han sido inseguros, cada vez es cierto que son más seguros, pero todavía nos encontramos con protocolos que no son seguros, que cualquiera que entre en una red puede leerlos perfectamente en claro y ver quién se está comunicando con quién. Y esto pues, nos hace que tengamos ciertas dificultades asegurando un entorno OT. Como os comentaba o como os adelantaba antes, por un lado, no podemos introducir antivirus en OT, no podemos introducir un antivirus como el que instaláis en vuestros ordenadores en casa, porque eso provoca ralentización y muchos de los sistemas operativos ya no aguantan estos antivirus. Son sistemas muy escasos en recursos. Luego también tenemos la falta de actualizaciones y parches. Estas actualizaciones y parches siempre se tienen que hacer en una ventana de tiempo en la que pare la fábrica y suelen ser ventanas de tiempo muy cortitas y en momentos muy puntuales del año. La parte de comunicación,
hay multitud de protocolos de comunicación, con lo cual es difícil centralizar todas las comunicaciones o entenderlo todo. Gestión de accesos. Normalmente en fábrica suele haber usuarios genéricos. Un entorno de fábrica es un entorno en el que siempre suelen circular muchas personas, siempre suele haber mucha rotación de personal, con lo cual lo que se suele hacer es poner usuarios genéricos en las máquinas. No entráis con un usuario personal, pero sí entras con un usuario a lo mejor que es admin y una contraseña que normalmente tienen anotada en un POSIT o en un sistema muy, muy vulnerable. Por otro lado, también la sobrecarga. Cuando vamos a hacer una auditoría técnica, tenemos que tener mucho cuidado con qué sistemas ejecutamos en una red de fábrica, porque cualquier instrucción, cualquier análisis de vulnerabilidades que hagamos en IT, que aparentemente no hace nada, en fábrica sí. Y por otro lado, pues también implica pues, que estos dispositivos tienen una débil gestión de paquetes y comunicaciones, hay sistemas operativos heredados muy antiguos y el ancho de banda, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para dar respuesta a estos fallos? ¿Qué estamos haciendo desde el equipo de CiberOT? Bueno, pues por resumirlo muy mucho, dividimos nuestros servicios al cliente en 5 bloques principales. Por un lado, la parte de gobierno. Digamos que el ciclo ideal de un proyecto en cliente en OT suele ser de izquierda a derecha. Ese es el flujo ideal, ¿no? Empezamos con una primera parte de gobierno, una primera parte de assessment, es decir, tener una foto de cómo de maduros están en ciberseguridad industrial y hacerles un plan de qué es lo que tienen que hacer de cara al futuro. Por otro lado, para la parte de prevención también nos dedicamos a la parte técnica. Hacemos test de intrusión y análisis de sistemas en la red industrial. Luego, la parte de monitorización, una vez hemos hecho el análisis de gobierno y el análisis técnico, hacemos el despliegue de soluciones de monitorización que nos dicen en todo momento qué está conectado, qué vulnerabilidades tiene, alertas, sobre todo, alertas de nuestra red. Y con ese sistema de monitorización, pues podemos darle apoyo al equipo de respuesta, ¿no? Gestionar esos incidentes y esas alertas para contener amenazas y disminuir el impacto que pueda tener un ciberataque real. Y por otro lado, la parte de soluciones, gracias a nuestros partners, por la diversidad de equipamiento que hay en un entorno industrial, no puedes cerrarte a trabajar con un único partner de soluciones, sino que tienes que tener comunicación continua con todos. Pues gracias a nuestra relación, que es muy buena, también ofrecemos una serie de soluciones o de arquitecturas de qué es lo ideal que tiene que tener un cliente para montar en su red y protegerla. Y todo eso pues lo probamos y hacemos demos al cliente en nuestro laboratorio de ciberseguridad industrial que está en Madrid, que forma parte de la Red Nacional de Laboratorios del INCIBE, ¿no? En cuanto al ámbito estratégico, sin meternos tampoco mucho en detalle, esto simplemente os lo ponía para que cuando mencionen que hacemos una auditoría de la ISA, la 62443, tiene truco esta afirmación. Uno no puede hacer una auditoría de la ISA, la 62443, de esta normativa. ¿Por qué? Pues porque la ISA tiene todos estos bloques que veis en pantalla, ¿no? Que se dividen por diferentes niveles. Normalmente lo que hacemos es centrarnos sobre todo en la 3.3, que es el requisitos de seguridad del sistema y el que define los niveles de seguridad. Es decir, cuando un cliente viene y nos dice que es infraestructura crítica, pues sabemos que tenemos que hacerle una auditoría de esta norma con el nivel más alto de madurez, con el nivel 4. Si un cliente tiene una red industrial pequeñita y no ha hecho ningún plan, pues sabemos que tenemos que hacerlo con un nivel de madurez pues un poco más básico, ¿no? Quizás un 2. Y por otro lado, también hacemos normativas la otra normativa importante es la NIST, la 800-82. Desde el 11 de septiembre los estadounidenses se han puesto bastante las pilas en este tema de protección de infraestructuras y han diseñado un marco normativo, que es la NIST 800-82, que te dice muy detalladamente qué requisitos tienes que cumplir y qué medidas tienes que implementar, ¿no? E incluso han desarrollado una herramienta. Bueno, pues también trabajamos con esta normativa.
En cuanto a diferencias entre ambas auditorías, bueno, pues por un lado, la americana tiene más controles, tiene un buen nivel de profundidad, pero solo tiene un estándar, es decir, solo tienes esos controles. La ISA, pues tiene los requisitos muy bien definidos, pero tienes los diferentes bloques que habéis visto, ¿no? Una es más usada en Europa y la otra es más usada en América. Con las normativas americanas, sobre todo con esta, con la 800-82, siempre hay que tener en cuenta que hay medidas que toman en Estados Unidos que no podemos tomar nosotros. Por ejemplo, uno de los controles de la NIS, la 800-82, exige que los empleados, los responsables de fábrica del sistema productivo, estén localizados por GPS en todo momento. Y esto es algo que por RGPD en Europa no se puede hacer, ¿no? Con lo cual son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando intentamos hacer una auditoría NIST en Europa. En cuanto al ámbito técnico, pues ofrecemos test de intrusión en entornos industriales, las típicas pruebas de hacking de caja negra, caja blanca, pero aplicadas a entornos industriales con herramientas propias y metodologías propias. Y por otro lado, también hacemos el despliegue de dispositivos de seguridad. Este dispositivo de seguridad que veis ahí abajo, por ejemplo, en la parte inferior derecha, es una de las soluciones líderes en el mercado, la que más se ve. Es un IDS industrial, es Nozomi, y lo tienen tanto en versión virtual como en versión física, ¿no? Pero bueno, eso es un poco irrelevante. ¿Qué hacemos con esta solución? Bueno, pues llegamos a un cliente, lo enchufamos y directamente tenemos en tiempo real y sin provocar nada de ruido en la red de fábrica, garantizando que no va a provocar ralentizaciones y que no va a provocar caídas, tenemos desde todo lo que tiene conectado el cliente y le ayudamos, por supuesto, a filtrarlo y a tenerlo correctamente gestionado. Tenemos visibilidad sobre las vulnerabilidades que existen en su fábrica y en base a eso pues nos elaboramos un plan priorizándolas y por otro lado también tenemos un servicio de alertas. Si, por ejemplo, alguien está intentando programar nuestra máquina de fábrica desde un ordenador que no es el habitual, pues el sistema nos alerta de que algo puede estar fallando y de que alguien que no es de nuestra fábrica puede estar intentando entrar en los sistemas. Bueno, aquí un par de capturas del sistema para que veáis. Es una interfaz bastante friendly, todo con indicadores por colores, precisamente porque es algo que agradece mucho a los responsables de fábrica, ¿no? Algo que a mi parecer, algo de lo que pecaban muchas herramientas de monitorización, tanto para entornos de oficinas como para entornos industrial, es de que proporcionan demasiados datos, ¿no? No permitían personalización. Por ejemplo, ¿para qué quiere saber un responsable de fábrica el número de colisión de paquetes que hay en su red? Pues de nada, lo único que quiere tener es un color con el ataque que está sufriendo. Rojo si es muy grave, naranja si es medio y verde si, bueno, tiene que estar al tanto, pero no es importante. Son sistemas claros, interfaces claras y que además nosotros le personalizamos al cliente, ¿no? Para que tenga ese tiempo de reacción. Y en cuanto a sistemas de protección más activos para entornos industriales, pues digamos que nos centramos en todas estas patas que veis aquí, ¿no? Por un lado, en soluciones para dividir las redes IT/OT, eso en un primer momento. En un segundo paso, también ofrecemos soluciones de detección y respuesta, pues soluciones de monitorización central. En un tercer paso, protección de estos dispositivos vulnerables, de estos sistemas Windows XP y NT de los que hablábamos al principio, pues cómo protegerlos con soluciones que no influyen para nada en los recursos. También ofrecemos sistemas de detección y protección contra intrusiones. Como decía antes, siempre es recomendable un sistema de detección, no de protección, pero también lo proporcionamos. Y luego firewalls y, por supuesto, todo esto lo centralizamos en un único punto, ¿no? Que el operario o que el responsable de seguridad de fábrica no tenga que ir a 800 pantallas, simplemente que vaya a un solo sitio y ahí directamente tenga los datos de todos estos dispositivos. Algunos de los proyectos tipo que quería enseñaros para que vieseis todo esto de manera más tangible, ¿no? En cómo lo estamos haciendo, pues este es un proyecto que hemos hecho hace relativamente poco en una empresa del sector eléctrico
donde querían implementar un firewall, querían implementar un cortafuegos en su red industrial, pero no tenían claro cuál. Bueno, pues nosotros seleccionamos los cuatro firewalls principales para entornos industriales del mercado. Les hemos hecho una serie de baterías de pruebas, primero en nuestro laboratorio y luego en su entorno de preproducción, y les hemos dicho cuál se adecuaba más a su entorno. Y luego, una vez teníamos decidido, el despliegue de esos sistemas de seguridad. El siguiente, por ejemplo, es en el sector transporte, donde proponíamos pues el despliegue de diferentes sondas, de diferentes aparatitos en puntos de su red para tener controlado en todo momento qué está conectado y quién intenta entrar en sus sistemas mediante alertas. Y en la práctica, en el día a día, ¿qué es lo que más se demanda? Bueno, pues como os adelantamos al principio, lo que suelen demandar en un primer momento es descubrimiento y levantamiento de activos, es decir, saber qué es lo que tienen conectado y tener visibilidad continua sobre ello. Asesoramiento sobre la segmentación de red. Muchos responsables de fábrica han ido haciendo cambios sobre la red, sobre la marcha. No hay nada documentado y eso provoca que llegue un día en el que no tienes control sobre cómo está la red de fábrica. También nos piden asesoramiento sobre esta parte de segmentación de red. Y luego también lo que más se pide es la definición de un plan director, ¿no? Es decir, dime cómo estoy y dime qué es lo que tengo que hacer para llegar a un nivel de protección que sea tolerable, ¿no? Y sobre lo que más se echa en falta cuando se empieza un proyecto en ciberindustrial, por un lado, es la falta de interlocutores entre IT y OT, lo que comentábamos al principio. IT y OT son entornos que tradicionalmente han estado muy separados, con lo cual tienen responsables de seguridad o responsables de sistemas completamente diferentes, ¿no? Esto es algo que por fortuna está cambiando, pero nuestro papel en esta clase de proyectos es hacer de enlace, ser el intérprete del lado de IT y del lado de OT. Somos la persona que controla lo suficientemente de IT como para trasladárselo a la gente de fábrica y controla de fábrica para traducírselo al de IT, ¿no? Y por otro lado, pues la no actualización de políticas y mapas de red, como os comentaba, y sobre todo la información poco clara, ¿no? Normalmente este conflicto IT-OT pues provoca que el flujo de información o la información que se comparte no sea lo suficientemente clara. Es decir, que normalmente el responsable de fábrica puede enchufar dispositivos a discreción y suele ocurrir que no informa al responsable de IT. Y en la práctica tampoco podemos olvidarnos cuando hacemos una auditoría de sistemas de control industrial, incluso cuando estamos monitorizando alertas de los sistemas de control industrial, del factor humano, ¿no? Y aquí os pongo pues 3 casos que os cuento muy rápido, son anécdotas que nos han ocurrido. Esta empresa era del sector de la metalurgia, era una fundición. Y era un cliente que tenía problemas con un horno. Cada día, a partir de las 10 de la noche, uno de sus hornos disminuía unos 2 grados o 3 de temperatura. Es algo que a priori no parece grave, porque son 2-3 grados, pero en una fundición eso es muy grave, ¿no? Porque el hecho de que baje la temperatura puede provocar que se solidifique el material y, bueno, pues provoca ciertos problemas. Empezamos un proyecto con ellos, empezamos a investigar qué era lo que ocurría con la temperatura, empezamos a investigar si era fallo de la comunicación de los dispositivos, qué tipos de ciberataque había, etcétera, cuando en realidad la respuesta a todo esto era mucho más sencilla, era que el responsable del turno de noche en esta fundición se dejaba la puerta del horno entreabierta. Con lo cual, sobre ciberindustrial también hay factores humanos que no podemos obviar y que también tenemos que controlar. En un SOC industrial, cuando te llega una alerta, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez donde te salta una alerta porque se ha quedado sin alimentación un sistema de control industrial, pero en realidad ha sido algo controlado y ha sido más un factor humano, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y este es uno que me gusta mucho porque además me ha tocado vivir de cerca. Esto ha sido en una fábrica de algas
La primera vez que fui a ella me resultó curioso porque no sabía ni siquiera que existían fábricas de algas. Pues sí, el caso es que existen fábricas de algas, existen cultivos de algas y estas se utilizan para, una vez secadas y trituradas, darle ese brillo al embutido y ese brillo a las carnes que encontramos en el supermercado, ¿no? Y bueno, y tenían una persona que había entrado recientemente en el departamento de oficinas y decidió poner a su sistema, a su ordenador de oficinas, a buscar las impresoras que había conectadas en red para poder imprimir un documento urgentemente. Su ordenador de oficinas encontró una impresora y mandó a imprimir el documento. ¿Qué ocurre? ¿Cuál fue el problema? Lo que detectó su ordenador como una impresora no era una impresora, era un sistema de control industrial. Entonces, al enviar el documento a imprimir, lo que provocó es que la fábrica estuviese parada pues, durante 1 o 2 horas hasta que se identificó realmente cuál era el problema, ¿no? Y este no es tanto un problema de la persona, que para mí no tiene culpa ninguna, sino un problema del diseño de la red. No, los sistemas de control industrial nunca tienen que estar conectados al entorno de oficinas sin control, precisamente para que no ocurran cosas como esta, ¿no? Y esto puede ser un ejemplo de algo que no hay que hacer cuando llegamos a auditar un entorno industrial, que también me ha tocado a mí en los primeros escaneos y en las primeras pruebas de hacking en entornos industriales. Llegamos a un entorno industrial, en este caso era un aparcamiento robótico de coches, de estos que te cogen el coche y mediante un ascensor directamente te lo colocan, y fuimos con nuestras herramientas tradicionales de IT a hacer un escaneo de la red. Problema, no contábamos con que esas herramientas de IT provocasen mucho ruido en los sistemas de control industrial y directamente las máquinas empezaron a barajar los coches. Empezaron a bajar uno, a cambiar otros de sitio, con lo cual luego venían los clientes y no sabían dónde tenía que ir a recoger los coches, ¿no? El susto que llevamos fue bastante grande, pero puso de manifiesto una cosa, y es que cuando vayamos a hacer o cuando vayáis a hacer una prueba en entornos industriales siempre hay que ir con herramientas específicas y con el cuidado específico para que no ocurran estas cosas. Y por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado y cualquier cosa, pues no dudéis en contactarnos y la verdad es que estaremos encantados de debatir y de contaros más anécdotas.